En el balcón de nuestro hotel él estaba tumbado, completamente desnudo, al sol, y yo, desde el umbral de la puerta, lo miraba. Podría haberme pasado horas así, simplemente observando la escena. El sol de media mañana de la costa italiana le doraba la piel de una manera que parecía irreal, casi pictórica. No había nada de sexual en mi mirada, o al menos no en el sentido primario y urgente de la palabra. Era algo más profundo, una sensación de paz tan abrumadora que casi dolía. Era la clase de momento que intentas embotellar en la memoria para poder abrirlo en un día de lluvia en la ciudad, cuando el mundo parece un caos de grises y bocinas. Ahí estaba él, mi Rafael, con los ojos cerrados y una sonrisa tan sutil en los labios que cualquiera diría que solo era el gesto natural de un rostro relajado. Pero yo lo conocía. Sabía que esa era su sonrisa de felicidad pura, la que se le escapaba cuando se sentía completamente libre, sin las corazas que todos llevamos puestas en el día a día. Tenía un brazo doblado bajo la cabeza, a modo de almohada, y el otro descansaba sobre su abdomen, subiendo y bajando al ritmo lento y acompasado de su respiración. Desde mi posición podía ver el mapa de su vida dibujado sobre su cuerpo. La pequeña cicatriz casi blanca en la rodilla izquierda, recuerdo de una caída tonta en bicicleta cuando intentó impresionarme en una de nuestras primeras citas. Las pecas que le salpicaban los hombros, pecas que yo había contado una por una en noches de insomnio. La curva de su espalda, que conocía tan bien como la palma de mi mano, y las primeras canas que empezaban a platear los laterales de su cabeza, iluminadas por el sol como si fueran hilos de plata, y joder, qué bien le quedaban. Cada una de esas canas era un testimonio de los años que habíamos pasado juntos, de las risas, de las preocupaciones compartidas, de las noches en vela por trabajo o por placer. Amaba esas canas más de lo que nunca amé el castaño oscuro y uniforme de su juventud. Rafael nunca ha sido el tipo de hombre que gira cabezas por la calle. No tiene los músculos de un dios griego ni la mandíbula de una estrella de cine. Lo suyo es de otra categoría. Es una belleza que se descubre con el tiempo, en la forma en que sus ojos se arrugan cuando ríe de verdad, en la manera torpe pero tierna en que intenta arreglar algo en casa, o en la calma que transmite cuando te coge la mano en medio de una multitud. Verlo ahí, tan vulnerable y tan en paz, era como tener acceso a su esencia más pura. Rafael, sin filtros, sin máscaras, Rafael, tal como es. Yo era el único espectador de esa obra de arte. ¡Qué privilegio!, ¿no? A veces la vida te hace regalos así de simples y así de inmensos. Llevábamos 10 años juntos. Una década. Se dice pronto, pero es un camino largo. Un camino con sus valles y sus cimas, sus tramos rectos y sus curvas peligrosas. Y sin embargo aquí estábamos, en un pequeño hotel con vistas a un mar absurdamente azul, sintiéndonos casi como al principio, o mejor que al principio,
El amor a los 20 es una llamarada, un incendio forestal que lo consume todo. Es excitante y aterrador a partes iguales, pero el amor a los 40 y tantos es otra cosa. Es un fuego constante en la chimenea. No siempre deslumbra, pero calienta, da seguridad. Y sabes que, aunque fuera esté nevando, ahí dentro vas a estar bien. Es un amor que ya no necesita demostrar nada, solo necesita ser. Y eso era lo que yo sentía al ver a Rafa en ese balcón, que nuestro amor simplemente era. Me apoyé en el marco de la puerta, con cuidado de no hacer ruido. A lo lejos se oían las campanas de una iglesia y el murmullo de los turistas que empezaban a llenar las calles del pueblo. Olía a sal, a café recién hecho de la cafetería de abajo y a la crema solar que él se había puesto antes de tumbarse. Todos esos pequeños detalles se unían para crear una sinfonía perfecta, la banda sonora de nuestra felicidad. Pensé en lo mucho que necesitábamos esto. Los últimos meses en la ciudad habían sido una locura. Su trabajo en el estudio de arquitectura se había vuelto cada vez más exigente, con plazos imposibles y un jefe que parecía alimentarse del estrés ajeno. Y yo, con mi galería de arte, luchando por mantener a flote un negocio que amaba, pero que a veces parecía un pozo sin fondo de preocupaciones y facturas. Habíamos caído en la rutina, en esa trampa mortal para cualquier pareja. Las conversaciones se habían vuelto logísticas. ¿Has pagado el seguro? ¿Te acuerdas de la cena con mis padres el sábado? ¿Puedes recoger la ropa de la tintorería? El sexo se había vuelto más esporádico y el cansancio era una excusa demasiado fácil y demasiado frecuente. No habíamos peleado, no. Lo nuestro nunca ha sido de grandes dramas. Ha sido algo peor, un lento distanciamiento, un silencio que se iba instalando en los huecos que dejaba la vida cotidiana. Por eso este viaje era tan importante. Fue una decisión impulsiva, tomada una noche después de que Rafa llegara a casa tan agotado que se quedó dormido con la ropa puesta en el sofá. Lo vi allí y sentí un pinchazo de pánico. No podíamos seguir así. A la mañana siguiente, sin consultarle, reservé los billetes y el hotel. Cuando se lo dije, su reacción fue una mezcla de susto por el dinero y un alivio tan profundo que casi se le saltan las lágrimas. Y ahora, viéndolo tan relajado, sabía que había sido la mejor decisión que había tomado en mucho tiempo. Él se movió ligeramente, estirando una pierna, y un rayo de sol le dio de lleno en la cara, arrugó la nariz como un niño, y yo no pude evitar sonreír. En ese gesto tan pequeño estaba todo el hombre del que me había enamorado, el hombre que, a pesar de su seriedad en el trabajo y su apariencia de calma, tenía un lado juguetón y vulnerable que solo me mostraba a mí. Decidí entrar en la habitación y preparé 2 cafés en la pequeña cafetera que había. El aroma llenó el aire, mezclándose con el de la brisa marina. Salí al balcón despacio, con las 2 tazas en la mano. Dejé una en la mesita y me senté en la silla que había a su lado.
en silencio, simplemente disfrutando del momento. Al cabo de un par de minutos, abrió los ojos, me miró, primero un poco desorientado, como si emergiera de un sueño profundo, y luego sus ojos se enfocaron en mí, y sonrió. Esa vez fue una sonrisa amplia, consciente. «Hola», dijo, con la voz un poco ronca por el sueño. «Hola, bello durmiente», le contesté pasándole la taza de café. «He pensado que igual te apetecía». Se incorporó un poco, apoyándose en los codos, y cogió la taza. El movimiento hizo que la luz del sol recorriera su cuerpo, creando un juego de luces y sombras que me distrajo por un segundo. Tomó un sorbo y suspiró de placer. «Gracias. Es justo lo que necesitaba». «¿Cuánto tiempo llevas despierto?» «Un rato. No quería hacer ruido. Parecías demasiado feliz en tu mundo». Me miró por encima del borde de la taza, con esos ojos marrones que todavía, después de 10 años, conseguían que me sintiera como un adolescente. «Estaba soñando», dijo. «¿Algo bueno?» «Muy bueno. Soñaba que estábamos aquí, justo así, y que no teníamos que volver nunca». Sus palabras me tocaron en un lugar profundo. Era exactamente lo que yo sentía. El deseo de detener el tiempo, de quedarnos a vivir para siempre en ese balcón, en esa burbuja de paz. «Suena como un plan perfecto», dije, intentando que mi voz sonara ligera, aunque la emoción me estaba apretando la garganta. Dejó la taza en el suelo y se estiró sin ningún pudor, como un gato perezoso. Su cuerpo desnudo no era un acto de provocación, era simplemente la expresión de una comodidad absoluta. Comodidad con el sol, con el lugar, conmigo. Esa ausencia total de vergüenza entre nosotros era uno de los pilares de nuestra relación. Nos habíamos visto en nuestros mejores y peores momentos, enfermos, agotados, eufóricos, rotos. No quedaban secretos ni apariencias que mantener. ¿Sabes en qué pensaba?, me preguntó girando la cabeza para mirarme. «¿En qué te estás quemando la nariz?» Se tocó la nariz y se rió. Una risa limpia, sin complicaciones. Aparte de eso, pensaba en lo raro que es. ¿El qué? Que tu novio te espíe mientras duermes la siesta desnudo. «No, tonto», dijo, y me dio un suave golpecito en la pierna. Pensaba en lo raro que es ser feliz, de verdad feliz, no el subidón de cuando te dan una buena noticia, ni la alegría de una fiesta. Hablo de esta calma, de sentir que todas las piezas están en su sitio, aunque sea solo por un rato. Se nos olvida que se puede sentir esto. Tenía razón, se nos olvida. La vida adulta es una carrera de obstáculos constante y nos concentramos tanto en saltar el siguiente que no nos paramos a disfrutar del aire. «Pues no deberíamos olvidarlo», dije, «más para mí que para él. Deberíamos buscar esto más a menudo». Rafael se quedó callado, mirando al horizonte, donde el mar se fundía con el cielo. Su expresión se había vuelto un poco más seria. Vi cómo su mente empezaba a trabajar, a conectar los puntos, a volver a la realidad que habíamos dejado atrás. «Cuando volvamos a casa tenemos que hablar», dijo en voz baja.
sin mirarme, y ahí estaba, la pequeña nube en nuestro cielo azul. Sabía a qué se refería. No era una amenaza, no era el preludio de una pelea, era una necesidad, la necesidad de solucionar esa distancia que se había creado entre nosotros, de tomar decisiones sobre nuestro futuro, sobre cómo queríamos vivir y no solo sobrevivir. La conversación que llevábamos meses posponiendo. Sentí una punzada de ansiedad, el miedo a que esa conversación pudiera romper la magia de este momento. Pero entonces lo miré de nuevo, miré su cuerpo relajado, la confianza con la que me hablaba de algo difícil, y entendí que este momento de paz no era una huida de la realidad, sino la base desde la que podíamos enfrentarla. Necesitábamos esta calma para poder tener esa conversación. Necesitábamos recordarnos a nosotros mismos quiénes éramos juntos para no perdernos. En lugar de dejar que el miedo me invadiera, estiré la mano y le acaricié el pelo. Él cerró los ojos ante mi contacto, inclinando la cabeza hacia mi mano. Lo sé, y lo haremos, le aseguré, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Pero no hoy. Hoy solo vamos a hacer 2 tipos de vacaciones, sin más planes que decidir dónde vamos a cenar esta noche. ¿Te parece bien? Abrió los ojos y me regaló otra de sus sonrisas, esta vez cargada de gratitud. Me parece el mejor plan del mundo. Se levantó y se acercó a mí. Se inclinó y me dio un beso lento, con sabor a café y a sol. No fue un beso de pasión arrolladora, sino de reconocimiento. Un beso que decía, te veo, te entiendo, estoy aquí. Se quedó de pie frente a mí, y yo levanté la vista hacia él. El sol a su espalda creaba un aura a su alrededor, difuminando sus contornos, pero yo lo veía con una claridad absoluta. Veía al hombre que amaba, con sus cicatrices, sus canas y sus miedos. Y nunca, en toda mi vida, me había parecido tan perfecto. El pacto silencioso de no hablar de cosas serias se mantuvo durante todo el día y fue glorioso. Nos convertimos en lo que habíamos venido a ser, 2 turistas sin más preocupación que la de ponerse suficiente protector solar. Bajamos al pueblo, nos perdimos por callejuelas estrechas que olían a ropa limpia y a salsa de tomate, y compramos 2 sombreros de paja ridículos que nos prometimos no volver a usar jamás en cuanto pisáramos nuestra ciudad, pero que en ese momento nos parecieron el colmo de la elegancia vacacional. Comimos en una pequeña trattoria familiar, en una mesa coja en medio de la acera. Pedimos pasta con marisco y un vino blanco de la casa que estaba peligrosamente bueno. Y hablamos, pero no de la forma en que lo hacíamos en casa, no de facturas ni de compromisos. Hablamos de estupideces. Discutimos durante 20 minutos sobre qué superpoder elegiríamos si pudiéramos, y Rafa defendió con una pasión de abogado la invisibilidad, mientras yo abogaba por volar. Hablamos de la primera película que recordábamos haber visto en el cine, de los sabores de helado más extraños que habíamos probado. Fue una conversación ligera, espumosa como el vino que estábamos bebiendo, y me di cuenta de cuánto la había echado de menos.
Hacía meses que no oía a Rafael reírse a carcajadas, hasta el punto de que se le saltaban las lágrimas y tenía que secárselas con la servilleta. Fue precisamente en uno de esos momentos, mientras él intentaba contarme una anécdota de su infancia y no podía por la risa, cuando lo supe. Lo miré, con los ojos brillantes, el pelo revuelto por la brisa del mar y una manchita de salsa en la comisura de los labios. Y lo supe con una certeza absoluta. No importaba cuál fuera el problema que tuviéramos que afrontar al volver, íbamos a estar bien, porque esta conexión, esta alegría, compartida por las cosas más tontas, esto era el motor de todo, era lo que de verdad importaba. Mi mente, sin que yo pudiera evitarlo, viajó hacia atrás, a otro restaurante, a otra mesa coja, a la primera vez que vi a Rafael reírse de esa manera. Fue hace poco más de 10 años. Yo estaba inaugurando una pequeña exposición de un fotógrafo amigo en un local del centro, y él apareció allí. No nos conocíamos de nada. Según me contó después, solo entró, porque empezó a llover y el bar de al lado estaba lleno. Se quedó al fondo, con una copa de vino en la mano, mirando las fotografías con una concentración que me llamó la atención. Llevaba una gabardina empapada y el pelo pegado a la frente. Parecía un poco perdido, pero a la vez increíblemente sereno. Yo, que por aquel entonces era un manojo de nervios y ambiciones, iba de un lado a otro, saludando a gente que apenas conocía, intentando parecer el galerista sofisticado que soñaba ser. Cada 2 por 3, mi mirada volvía a él, al tipo solitario del fondo. Había algo en su calma que, en medio de mi caos, me resultaba magnético. Finalmente, reuní el valor que me quedaba y me acerqué. Le solté la típica frase de manual: ¿qué te parece la exposición? Él me miró, sonrió levemente y dijo algo que me descolocó por completo. Me gusta, pero creo que la foto de la estación de tren está colgada 1 milímetro torcida hacia la derecha. Cualquier otro se habría ofendido. Yo, en cambio, me eché a reír. Era tan absurdamente específico, tan inesperado, que me pareció brillante. Me acerqué a la foto, entrecerré los ojos y le dije: «Tienes toda la razón del mundo». Él se encogió de hombros, como disculpándose. «De formación profesional», dijo. «Soy arquitecto». Y así empezamos a hablar de arte, de arquitectura, de la obsesión por las líneas rectas y de la belleza de la imperfección. Cuando la galería cerró, seguíamos hablando. La lluvia había parado, así que fuimos a cenar a un sitio de tapas que había cerca. Y fue allí, entre calamares y pimientos de Padrón, donde le conté un chiste malísimo, uno de esos que te contaban tus tíos de pequeño. Y él se rió con todo el cuerpo, echando la cabeza hacia atrás, y por un instante el ruido del bar desapareció, y solo pude oír su risa. En ese momento pensé: quiero volver a oír esto. Quiero oír esto todos los días. No fue un flechazo, no creo en esas cosas. Fue algo más parecido a un reconocimiento.
como si una parte de mí al conocerle hubiera dicho, «Ah, estabas aquí, llevaba tiempo esperándote». Nuestros comienzos no fueron un camino de rosas. Veníamos de mundos distintos. Su familia era de las de toda la vida, con profesiones serias y expectativas muy claras. La mía era un caos bohemio de artistas que cambiaban de ciudad cada 2 años. Cuando le dije a mi madre que estaba saliendo con un arquitecto, me preguntó si no me parecía un poco aburrido. Cuando él le dijo a su padre que estaba saliendo con un galerista de arte, su padre le preguntó si con eso se podía ganar dinero para vivir. Tuvimos que construir nuestro propio mundo, un territorio neutral, donde sus planos y mis cuadros pudieran convivir en paz, y lo que de verdad nos unió, lo que cimentó nuestra relación, no fueron los viajes románticos ni las cenas a la luz de las velas, fueron las crisis, la primera vez que el negocio casi se va a la quiebra, y yo estaba convencido de que era un fracasado. Rafa se pasó noches enteras ayudándome a rehacer los números, a buscar inversores, a diseñar un plan de viabilidad. Él, que odiaba la contabilidad, se sumergió en mis facturas y mis hojas de cálculo sin una sola queja. No me dijo, «Te lo advertí», ni quizá deberías buscar un trabajo de verdad. Solo dijo, «Creemos en esto, vamos a sacarlo adelante». Y lo hicimos. O la vez que su padre enfermó gravemente. Rafael, que siempre había tenido una relación complicada y distante con él, se vino abajo. Durante meses fue una sombra de sí mismo. Yo me encargué de todo lo demás, de la casa, de las llamadas, de ser el muro contra el que se podía apoyar sin miedo a romperse. Recuerdo una noche que lo encontré llorando en silencio en la cocina, a las 3 de la mañana. No le dije nada, solo me senté a su lado, en el suelo, y le cogí de la mano. Nos quedamos así sin hablar hasta que salió el sol. A veces el amor no consiste en dar soluciones, sino en saber acompañar en la oscuridad. Eso era lo que de verdad importaba, la lealtad incondicional, el saber que, pasara lo que pasara, el otro iba a estar ahí, no para juzgarte, no para solucionarte la vida, sino para sentarse contigo en el suelo de la cocina a las 3 de la mañana. Todo lo demás, el sexo, los intereses comunes, las risas, era maravilloso, era el pegamento, pero la estructura, los cimientos de nuestro edificio, estaban hechos de esa confianza ciega. El sonido de un plato al caer me sacó de mis recuerdos. Volví a la trattoria en la costa italiana. Rafael ya no se reía, ahora me miraba con una expresión curiosa, con la cabeza un poco ladeada. «¿Dónde te habías ido?», me preguntó con suavidad. Sonreí. «A una galería de arte. Una noche de lluvia de hace 10 años». Él entendió al instante. Su expresión se suavizó, y en sus ojos vi el reflejo de mis propios recuerdos. Extendió la mano sobre la mesa y me cogió la mía. Sus dedos encajaron con los míos como si hubieran sido diseñados para ello. «Aún creo que esa foto estaba torcida», bromeó. «Y yo aún creo que entraste a propósito y no por la lluvia», le contesté siguiéndole el juego. «Puede ser. Vi desde fuera a un tipo muy guapo que parecía necesitar desesperadamente
que alguien le dijera que todo iba a salir bien. Apreté su mano con fuerza. Joder, cómo lo quería. Lo quería por el hombre que era hoy, relajado y desnudo bajo el sol, y por el joven arquitecto de la gabardina, empapada que fue. Lo quería por cada una de las versiones de sí mismo que había conocido en esa década. Y acertaste, le dije, con la voz un poco tomada por la emoción. Todo salió bien. Siempre sale bien, afirmó él, y en su voz no había un ápice de duda. Pagamos la cuenta y seguimos nuestro paseo, esta vez en un silencio cómodo, de la mano. El sol de la tarde empezaba a caer, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. Llegamos a un mirador desde el que se veía todo el pueblo acurrucado contra la montaña y el mar extendiéndose hasta el infinito. Nos apoyamos en la barandilla, uno al lado del otro, mirando el espectáculo. Pensé en la conversación que teníamos pendiente, en los problemas del trabajo, en la rutina, en esa sensación de estar perdiendo el rumbo. Y por primera vez no sentí miedo, sentí una profunda calma, porque la vida no era ese atardecer perfecto, la vida era la mesa coja, la enfermedad de un padre, el miedo al fracaso. La vida era complicada y, a veces, una mierda, pero lo que de verdad importaba era tener a alguien con quien compartir la vista desde el mirador, alguien cuya mano pudiera sostener mientras el sol se ponía, sabiendo que, aunque después viniera la noche, esa persona seguiría ahí, a tu lado, dispuesta a esperar contigo hasta que volviera a amanecer. El viaje de vuelta a casa fue como ver una película en retroceso. El azul intenso del mar se fue encogiendo por la ventanilla del avión hasta desaparecer, reemplazado por un mar de nubes grises y, finalmente, por el entramado familiar y monótono de nuestra ciudad. El bronceado ya parecía un recuerdo de otra persona, de una vida más feliz. Deshacer la maleta fue el último clavo en el ataúd de nuestras vacaciones. Al sacar la ropa sucia que aún olía a sal y a crema solar, sentí una punzada de nostalgia tan fuerte que casi me dobla en dos. Rafael, al otro lado de la cama, doblaba sus camisas con una precisión metódica, casi robótica. No hablaba, y yo tampoco. La magia del balcón italiano se había disuelto en el aire viciado de la rutina. Sabíamos que la conversación era inevitable. Flotaba en el ambiente como el polvo que se había acumulado en nuestra ausencia. La aplazamos un par de días con excusas tontas. El jet lag, la montaña de trabajo pendiente, la compra que había que hacer. Vivimos en una tregua extraña, moviéndonos por la casa con una cortesía de extraños, con gracias y por favor, que sonaban absurdamente formales en la boca de dos personas que lo habían compartido todo. Pero la burbuja tenía que estallar. Ocurrió un jueves por la noche. Yo estaba en la cocina, intentando convertir unas verduras tristes en algo comestible. Rafael entró, se sirvió un vaso de agua y se apoyó en la encimera, mirándome. No dijo nada durante un minuto entero, y yo sentí como
cada segundo se estiraba, cargado de tensión. Me han ofrecido un puesto en la sede de Chicago. Soltó al fin. Dejé el cuchillo sobre la tabla de cortar. El sonido, un pequeño clac, retumbó en el silencio de la cocina. Chicago. Ni siquiera levanté la vista. Seguí mirando las zanahorias a medio cortar. Es una oportunidad increíble, continuó él, y en su voz noté una mezcla de euforia y pánico. Socio director para el proyecto de la nueva torre. Es todo por lo que he trabajado estos últimos 15 años. ¿Sabes? Yo seguía sin decir nada. Mi mente era un zumbido. Chicago, 6,000 kilómetros de distancia, un océano, otra vida, y mi galería, mis artistas, mi pequeño mundo construido con tanto esfuerzo y tanto sacrificio. Sentí un frío glacial extendiéndose por mi pecho. ¿Sería empezar de cero allí? Dijo como si me leyera el pensamiento. Podrías montar algo mucho más grande. Con mi sueldo no tendríamos que preocuparnos por el dinero durante un tiempo. Podrías tomarte un año para explorar, para conectar con la escena artística de allí. Y entonces lo entendí. Lo había planeado todo. En su cabeza la ecuación ya estaba resuelta. Él conseguía el trabajo de sus sueños, y yo simplemente empaquetaba mi vida y le seguía, como si mi existencia fuera un accesorio de la suya. No lo decía con maldad, lo sé. En su lógica pragmática era una solución perfecta, pero para mí fue como una bofetada. Todos los años de lucha, todas las noches sin dormir por la galería, todo mi orgullo profesional, reducido a un hobby que podía ser fácilmente trasplantado a otro continente. Levanté la vista y lo miré. ¿Y la galería, Rafa? Pregunté, y mi voz sonó tan frágil que apenas la reconocí. ¿Qué hago con ella? ¿La cierro? ¿La vendo por 4 duros? Le digo a la gente que ha confiado en mí que lo siento mucho, pero que a mi novio le han ascendido. Su entusiasmo se desvaneció. Su cara se convirtió en una máscara de confusión y dolor. No, no lo había pensado así. Yo creía que... Ya sé lo que creías, le corté. Creías que yo diría que sí, sin pensarlo, que metería mi vida en un par de cajas y te seguiría al fin del mundo, como siempre. Fue injusto. Lo supe en el momento en que las palabras salieron de mi boca. Injusto y cruel. Pero estaba tan herido que no pude evitarlo. Vi cómo mis palabras le golpeaban, como una barrera invisible se levantaba entre nosotros. Eso no es verdad, dijo en voz baja. Nunca te he pedido que renuncies a nada. No me lo has pedido con palabras, repliqué, pero lo das por hecho. La conversación murió ahí. No hubo gritos, no hubo portazos, solo un silencio denso y pesado que llenó la cocina y se derramó por el resto de la casa. Recogimos la cena sin mirarnos. Comimos viendo las noticias en la televisión, usando la voz del presentador para no tener que usar las nuestras. Y cuando nos fuimos a la cama, cada uno se quedó en su lado, dándose la espalda, creando una distancia física que era el reflejo perfecto del abismo que se había abierto entre nosotros. Y así empezó el silencio.
No era un silencio vacío, era un silencio lleno de cosas no dichas, de reproches, de miedos y de dolor. Era un ruido ensordecedor que lo ocupaba todo. Por las mañanas, el sonido de la cafetera era una agresión. Nos movíamos en una coreografía milimétrica para no cruzarnos en el pasillo. Nos dejábamos notas en la nevera para las cosas importantes. He recogido el traje de la tintorería. Mañana tienes dentista a las 10. Éramos compañeros de piso, educados, funcionales y completamente rotos por dentro. Yo me refugiaba en la galería. Me quedaba hasta tarde, ordenando cosas que ya estaban ordenadas, hablando con los artistas, buscando cualquier excusa para no tener que volver a casa. Cuando volvía, a menudo él ya estaba dormido, o fingía estarlo. Yo me metía en la cama con el cuidado de un ladrón, intentando no hacer el más mínimo ruido, y me quedaba despierto durante horas, mirando al techo, sintiendo su respiración a mi lado y, a la vez, sintiéndole a años luz de distancia. Mi mente era una tortura. Repasaba nuestra vida juntos, buscando grietas, buscando el momento exacto en que habíamos empezado a fallar. ¿Había sido yo? Me había vuelto egoísta. Debería estar feliz por él, apoyarle sin condiciones. Una parte de mí gritaba que sí, que el amor era sacrificio, pero otra parte, una voz más pequeña pero insistente, susurraba: ¿Y tú? ¿Dónde quedas tú en toda esta historia? ¿Tu felicidad no cuenta? Una noche, una semana después de la conversación, él intentó romper el hielo. Llegó a casa con mi comida tailandesa favorita. La dejó sobre la mesa y dijo, he pensado que podíamos cenar y hablar tranquilamente. Mi corazón dio un vuelco de esperanza. Quizá podíamos arreglarlo, pero en cuanto nos sentamos, la tensión volvió. Hablamos del tiempo, de su trabajo, del mío, de todo, menos de Chicago. Era un elefante gigantesco en medio de nuestro pequeño comedor, y nosotros nos dedicábamos a hablar del color de las paredes. El esfuerzo era tan agotador que a mitad de la cena yo ya no podía más. Estoy muy cansado, creo que me voy a la cama. Mentí. Vi la decepción en su cara. Fue como apagar una vela de un soplido. El silencio se volvió más frío después de eso, más hostil. Ya no era solo la ausencia de palabras, era la presencia de una armadura. Nos estábamos protegiendo del otro, anticipando el siguiente golpe. Y lo peor de todo es que, en el fondo, yo lo echaba de menos. Echaba de menos a mi mejor amigo, al hombre que me conocía mejor que nadie. Quería contarle mis miedos, mis dudas, pero ¿cómo iba a hacerlo si él era la causa de todos ellos? Estábamos atrapados en una paradoja dolorosísima. El punto de ruptura llegó un sábado. Yo estaba en la galería intentando colgar un cuadro especialmente grande. Se me resbaló y cayó al suelo, rompiendo una esquina del marco. Yo me rompí con él. Me senté en el suelo, en medio de mi galería vacía, y empecé a llorar. Lloré por el cuadro, por mi negocio, por Rafael, por nosotros. Lloré por el hombre desnudo en el balcón, por esa felicidad que ahora
Me parecía un sueño lejano e inalcanzable. Lloré hasta que no me quedaron fuerzas. Cuando llegué a casa esa noche, él estaba en el salón, con el ordenador portátil sobre las rodillas, mirando planos de Chicago. La visión de esos planos, de esa ciudad que amenazaba con devorar mi vida, fue la última gota. No dije nada. Fui a nuestra habitación. Saqué una bolsa de viaje del armario y empecé a meter ropa dentro. Un par de camisetas, un jersey, un libro. Lo esencial. Él apareció en el umbral de la puerta. Su cara era un poema de incredulidad y pánico. ¿Qué haces?, preguntó con la voz ahogada. No puedo, dije, sin mirarle, concentrándome en doblar una camiseta que ya estaba perfectamente doblada. No puedo respirar en esta casa. Este silencio me está matando, Rafa. ¿Podemos hablar?, empezó a decir, acercándose. No, no podemos, le interrumpí, y esta vez sí que lo miré a los ojos, porque no sabemos qué decir. Tú quieres que te dé mi bendición, y yo quiero que me pidas que me quede. Y ninguna de las dos cosas va a pasar. Cerré la cremallera de la bolsa. El sonido fue definitivo, como el de una puerta cerrándose para siempre. Pasé por su lado para salir de la habitación. Él me agarró suavemente del brazo. ¿A dónde vas? A la galería. Hay un pequeño sofá-cama en el almacén. Necesito espacio. Necesito pensar. Su mano resbaló por mi brazo. No intentó detenerme. Se quedó allí, de pie en medio del pasillo, mientras yo cogía las llaves del aparador. Su rostro era la imagen de la desolación. Y una parte de mí, una parte traidora y masoquista, quería quedarse, abrazarlo y decirle que todo iba a estar bien, pero no podía. Sería otra mentira. Abrí la puerta de casa. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Antes de salir, me giré y lo miré por última vez. Estaba exactamente en el mismo sitio, paralizado. Nuestros ojos se encontraron por un instante a través del pasillo. En su mirada no vi rabia, solo una tristeza infinita, la misma tristeza que seguramente se reflejaba en la mía. Te quiero, susurré, tan bajo que no estaba seguro de si me había oído, y cerré la puerta. El clic de la cerradura fue el sonido más solitario que había escuchado en mi vida. La primera noche en la galería fue la más larga de mi vida. El sofá-cama del almacén era un instrumento de tortura medieval, y cada ruido de la calle, una sirena lejana, las risas de un grupo de gente saliendo de un bar, me recordaba mi soledad. Estaba en mi reino, rodeado del arte que tanto amaba, pero todo me parecía ajeno y frío. Por primera vez, mi refugio se sentía como una celda. Cada cuadro en la pared era un reproche silencioso, un recordatorio de lo que estaba arriesgando. ¿De verdad valía la pena todo esto si el precio a pagar era el silencio y la distancia con la única persona que hacía que mi mundo tuviera sentido? Pasé la noche en vela, con el móvil en la mano, esperando una llamada o un mensaje que no llegó. Y en el fondo, me alegré. ¿Qué nos habríamos dicho? Más palabras vacías,
más promesas rotas por la distancia. Lo que necesitábamos no se podía solucionar con una pantalla. Al día siguiente, el agotamiento dio paso a una extraña lucidez. Estar fuera de casa, de nuestro espacio compartido, me dio perspectiva. Caminé por la galería vacía a primera hora de la mañana, con una taza de café en la mano, y me di cuenta de algo fundamental. Mi reacción no había sido solo por la galería, había sido por miedo, miedo a que mi sueño no fuera lo suficientemente importante, miedo a convertirme en un satélite girando en la órbita de su brillante carrera, miedo, en el fondo, a que si yo renunciaba a todo por él, un día se diera cuenta de que no era suficiente y me quedara sin nada. El problema no era Chicago. El problema era la grieta de inseguridad que yo llevaba dentro y que su propuesta había reventado de par en par. Y también pensé en él. Lo imaginé solo en nuestro apartamento, en medio de ese silencio que yo había creado al marcharme. Pensé en su lógica de arquitecto, en su forma de ver el mundo, como un plano donde todas las piezas deben encajar. No había habido maldad en su propuesta, solo una ceguera, la ceguera de alguien que lleva tanto tiempo corriendo en una dirección que se olvida de mirar a la persona que corre a su lado. Se había centrado tanto en construir un futuro que se había olvidado de cuidar el presente. Y yo, con mi silencio y mi huida, había hecho exactamente lo mismo. A mediodía, oí el sonido de la campanilla de la puerta de la galería. El corazón me dio un vuelco. Era él. Estaba de pie en la entrada, con aspecto de no haber dormido en toda la noche. Tenía ojeras y llevaba en la mano 2 vasos de cartón de nuestra cafetería favorita. No dijo nada, solo levantó uno de los vasos a modo de ofrenda. Descafeinado con leche de avena, dijo en voz baja, como a ti te gusta. Le dejé pasar y cerré la puerta. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pero esta vez era diferente. No era un silencio hostil, sino expectante, un espacio en blanco que teníamos que decidir cómo llenar. Gracias, dije, cogiendo el café. Mis dedos rozaron los suyos y sentí una pequeña descarga eléctrica, un recordatorio de la intimidad que habíamos perdido. No he podido dormir en nuestra cama, confesó, mirando al suelo. Se siente demasiado grande y vacía. El sofá cama del almacén no es mucho mejor. Le respondí, intentando una media sonrisa que no me salió del todo. Nos quedamos de pie, en medio de la sala principal, como 2 extraños en una cita a ciegas. Fui un imbécil, dijo él de repente, mirándome por fin a los ojos. Fui un completo y absoluto imbécil. Y un egoísta. Yo negué con la cabeza. No, solo estabas ilusionado. Y yo tuve miedo. Y entonces empezamos a hablar. De verdad, sin armaduras, sin reproches, con la vulnerabilidad descarnada de 2 personas que están a punto de perderlo todo y lo saben. Le hablé de mi pánico, de mi sensación de ser secundario, de mi terror a que mi vida se disolviera en la suya. Él me escuchó, no me interrumpió, no se defendió,
Solo escuchó, asintiendo de vez en cuando, y en sus ojos vi una comprensión que me sanó más que cualquier disculpa. Cuando terminé, él me contó su parte, me habló de la presión asfixiante de su trabajo, de la sensación de estar fracasando a pesar de sus éxitos, de ver esa oferta como una tabla de salvación, la única salida posible a su frustración. Y me confesó que, en su emoción, había dejado de verme. Di por hecho que nuestro nosotros era tan fuerte que aguantaría cualquier cosa, cualquier decisión unilateral, me dijo. Y se me olvidó que el nosotros está hecho de un tú y un yo, y que si uno de los dos no es feliz, el nosotros no existe. Lloramos, sin dramatismos, unas lágrimas silenciosas y agotadas que limpiaron el aire, que se llevaron los restos de rabia y de dolor. He rechazado la oferta de Chicago, dijo, y mi corazón se detuvo. ¿Qué? No, Rafa, no tenías que... Sí, tenía que hacerlo. Me interrumpió con una calma que me sorprendió. Anoche, cuando te fuiste, me quedé mirando los planos de esa torre inmensa que iba a construir y me di cuenta de una cosa. Podía imaginarme perfectamente el edificio terminado, pero no podía imaginarme en Chicago, en un apartamento con vistas a un lago helado, sin ti. La imagen no funcionaba, estaba incompleta, faltaba la pieza más importante. Se acercó a mí y me cogió las manos. Estaban frías. Esta crisis me ha servido para entender algo. No quiero huir a Chicago. Lo que quiero es huir de mi jefe y de ese estudio que me está consumiendo. Así que esta mañana he hecho otra cosa. He presentado mi dimisión. Lo miré, atónito. ¿Qué vas a hacer si... así? Voy a hacer lo que debí haber hecho hace 5 años, dijo, y por primera vez en semanas vi un brillo de ilusión en sus ojos. Voy a montar mi propio estudio, algo pequeño, solo nosotros dos, si te apetece ayudarme con los números. Elegiré mis proyectos, construiré casas con alma, no torres de cristal sin vida. Pasaré miedo. Seguramente no ganaremos tanto dinero, pero seré mi propio jefe y lo más importante, estaré en casa para cenar. Sentí una oleada de amor y de admiración tan intensa que me dejó sin aliento. No había elegido entre su sueño y yo. Había encontrado la forma de crear un sueño nuevo, un sueño que nos incluía a los dos. No era un sacrificio, era una elección, una redefinición de lo que era el éxito para él. Me parece el mejor plan del mundo, dije, con la voz rota. Claro que hay una condición, añadió él con una media sonrisa pícara. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Que nuestro primer proyecto como estudio independiente sea la reforma de la nueva sede de tu galería, una mucho más grande, en el centro, porque vas a tener tanto éxito, que este local se te va a quedar pequeño en 1 año. Me eché a reír, una risa que salió desde el fondo del alma, una risa que espantó a todos los fantasmas, y lo abracé con todas mis fuerzas, escondiendo la cara en su cuello, respirando su olor, sintiendo el latido de su corazón contra el mío. «Te quiero», le dije, «te quiero tanto, y yo a ti», me respondió,
besándome el pelo. Esa noche volvimos a casa, a nuestra casa, y cuando entramos el silencio se había ido. El aire era ligero, respirable. Llenamos el espacio con música, con el ruido de los platos mientras preparábamos la cena juntos, con nuestras voces y nuestras risas. Más tarde, ya en la cama, nos quedamos un rato hablando en la oscuridad, no de grandes planes, sino de pequeñas cosas, de las ganas que tenía de ver sus primeros bocetos, de un nuevo artista que había descubierto. Nos cogimos de la mano y nuestros dedos se entrelazaron con la familiaridad de siempre. No había distancia entre nosotros. Justo antes de quedarme dormido, me giré para mirarlo. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba su perfil. Tenía los ojos cerrados y una sonrisa sutil en los labios, la misma que le había visto en aquel balcón de Italia, la sonrisa de la paz, de la felicidad pura. Y comprendí que el amor maduro no es un destino de felicidad permanente, no es una foto fija en un balcón soleado, es un viaje, a menudo por carreteras llenas de baches, y consiste en esto, en saber detenerse cuando uno de los dos se pierde, en tener el valor de romper los silencios, en bajarse del coche, mirarse a los ojos y tomar una decisión, la decisión de buscar un nuevo camino juntos, la de elegirnos por encima de los miedos y de los orgullos.